Bienvenidos a Barra Legal. El día de hoy hablaremos acerca de la figura jurídica del sobreseimiento en materia procesal penal. Si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no define la figura del sobreseimiento. Sin embargo, podemos decir que es la resolución judicial que se dicta antes de que concluya el procedimiento penal y que pone fin al juicio sin pronunciarse propiamente sobre el fondo del asunto. Esta figura no es novedosa. Sin embargo, tiene la característica esencial de concluir el proceso en la etapa que se encuentre siempre y cuando sea dictado antes de la sentencia. Esto quiere decir que el sobreseimiento puede darse desde el momento de la etapa de investigación con el Ministerio Público, ya sea la inicial o la complementaria, o más adelante cuando estemos ante el juez de control y una vez aperturada la etapa intermedia y hasta antes de que pueda ser dictada la resolución que condena o que absuelve. Ahora bien, el Ministerio Público, el imputado o el defensor son las figuras procesales que pueden solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Se debe de recibir la solicitud y el órgano jurisdiccional debe notificar a las partes y citarlas dentro de las siguientes 24 horas para que en audiencia se resuelva justamente lo que proceda. Es muy importante mencionar que aun y cuando se dé la incomparecencia de la víctima o del ofendido, aun y cuando estén debidamente citados a la misma, esto no impide que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Pero para poder ser más claros, vamos a mencionar cuáles son las formas de procedencia del sobreseimiento. El primero de ellos es que el hecho no se cometió. Esto significa o se traduce en que aquella persona que es considerada como imputado o que ha sido considerada como acusado hasta un momento avanzado justamente en el proceso, puede ser que durante la investigación haya existido una de las tantas equivocaciones que suelen ocurrir justamente y que el ahora imputado haya sido aprehendido o detenido erróneamente. Otra de las causales del sobreseimiento es que el hecho cometido no constituya un delito. Por ejemplo, hablemos acerca del aborto en la Ciudad de México. Como sabemos, esta figura implica una interrupción del embarazo. Sin embargo, el propio Código Penal determina que esta figura va a ser punible única y exclusivamente cuando la interrupción del mismo se dé después de la semana número 12 de gestación. Esto significa que si la interrupción de ese embarazo se da a partir de la semana número 1 y hasta la 11, estaríamos prácticamente ante una figura atípica, lo cual significa que derivado de la validez temporal de la norma, no estaríamos calificando o no estaríamos tipificando ese delito. Otra más de las causales para la procedencia del sobreseimiento es cuando aparezca claramente establecida la inocencia del imputado. Para ser un poco más claros, nosotros pudiéramos establecer que no se le encuentra identificado en circunstancias de modo, tiempo o lugar del hecho considerado como un delito, o por la investigación en la cual se le ha señalado a este sujeto. El sobreseimiento, por ejemplo, también procede cuando los imputados o cuando el imputado esté exento de responsabilidad penal. Por ejemplo, en el caso de los servidores públicos o funcionarios públicos que cuenten con fuero. Puede darse también el supuesto de que una vez que se ha agotado la investigación, el Ministerio Público considere que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. O también tenemos otro supuesto, en el cual se haya extinguido la acción penal, por ejemplo, por la prescripción, en la que, citando un ejemplo, pudiéramos establecer que la persona que llega a denunciar con el Ministerio Público una conducta o un hecho con apariencia de delito, señala que esa misma conducta fue hace determinado número de años, dentro de los cuales, una vez que el Ministerio Público revisa el tipo, se percata que derivado de la media aritmética ya no estaríamos en tiempo para poder hacer la persecución e investigación de ese mismo delito. Una causal más de sobreseimiento es la muerte del imputado, ya que en ese mismo sentido, si la persona a la cual se está enjuiciando pierde la vida,
no tendría razón, no tendría motivo de ser justamente este procedimiento y llegar a una sentencia. Efectivamente, en la antigüedad se generaban juicios aun y cuando la persona ya había fallecido, y lo que se hacía era vestir con la ropa del imputado ya fallecido a un muñeco de paja o de cualquier otro material, y para efectos de la expiación de la culpa se le señalaba como culpable y se ejecutaba la sentencia. Ahora bien, como ya lo he señalado hace algunos minutos, la figura del sobreseimiento opera desde que se apertura el proceso hasta antes de la sentencia. Y en relación a ello, nosotros vamos a tener, por ejemplo, derivado del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 2, que una vez, por ejemplo, que nosotros hemos concluido la investigación complementaria, el Ministerio Público tiene la obligación de solicitarle al juez de control ese sobreseimiento total o parcial, o bien solicitar la suspensión del proceso, y de no darse eso, lo que normalmente ocurre es solicitar o formular la acusación. Sin embargo, si el Ministerio Público es omiso en esa condición, entonces estaríamos prácticamente en la antesala de la extinción de la acción penal por el sobreseimiento. Sin embargo, antes de que nosotros podamos ejecutarlo o solicitarlo, tendríamos que esperar a que se le diera aviso al jefe de ese Ministerio Público, que es el procurador, ya sea local o federal, al cual la ley también le va a otorgar otro término de 15 días para que pueda determinar si se presenta esta acusación. En caso positivo, si estamos dentro del término, entonces el procedimiento seguirá su cauce normal. Pero si transcurrido ese mismo plazo de 15 días, el procurador no se ha pronunciado, el juez de control ordena directamente el sobreseimiento, lo cual significa que esta determinación hace las veces de sentencia, es decir, sus efectos tienen exactamente los mismos que una sentencia absolutoria. Se pone fin al procedimiento en relación con el imputado, se inhibe una nueva persecución por el mismo hecho y se hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado en contra del imputado o acusado. Y en último término, si el sobreseimiento es parcial, entonces se debe de continuar con el proceso respecto de los delitos o de aquellos imputados a los que no se extiende ese sobreseimiento. Finalmente, una de las grandes particularidades de esta determinación es que normalmente ocurre que los ministerios públicos no llegan a tal o a X audiencia, y suele pasar que algunos de ellos tampoco llegan justamente a las audiencias para la formulación de acusación. Y aun y cuando posteriormente el procurador genere esa acusación, ya sea que esté dentro del término de los 15 días o fuera del término, pero si genera esa acusación, en caso de que el juez de control o el órgano jurisdiccional determine ese sobreseimiento, la obligación constitucional del Ministerio Público, basándonos en el artículo 21 y el 102 constitucional, lo obliga a agotar el principio de definitividad. Esto significa que el MP debe apelar la determinación del sobreseimiento y si la sala penal confirma ese sobreseimiento, entonces también está obligado a agotar la última vía, que en este caso es el amparo directo. Recordemos que aun y cuando el sobreseimiento no es propiamente una sentencia, sí tiene los efectos jurídicos de la misma. Por tanto, la procedencia sería en amparo directo basándonos en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Espero esta información te sea de ayuda. De ser así, comparte, suscríbete al canal y recuerda, soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.